En esta ocasión, pues como yo soy el que siempre los presento y yo soy el que voy a hablar, no me voy a presentar. Entonces, ahí están mis datos. Ya saben, yo soy el presidente de Matemática, trabajo en la UNAM, en el Centro de Neurociencias y Nanotecnología. Así es que, pues ahí están los símbolos de las instituciones a las cuales pertenezco, en las cuales estoy participando. Entonces, el título de la plática de hoy es precisamente sobre algo que ha llamado mucho la atención, pues está relacionado con física. En este caso es sobre el Premio Nobel de Física, que tiene que ver con el descubrimiento de una partícula que fue propuesta teóricamente hace pues como 50 años más o menos. Entonces vamos a dar inicio a la plática. Ahí tienen el título, les digo, es el bosón de Higgs desde el origen de la masa al Nobel de Física del 2013. Bueno, los temas más o menos los voy a desarrollar en estos puntos, dar un poco los antecedentes, algo que llamamos unificación de interacciones, la mecánica cuántica, las partículas fundamentales, el modelo estándar de la física de partículas, el bosón de Higgs, el descubrimiento en el CERN precisamente del bosón de Higgs o la partícula de Higgs, el origen de la masa y el Premio Nobel de Física 2013 y es lo que sigue o cuáles serían como las conclusiones de esto. Entonces, pues bueno, para empezar, vamos a estar hablando básicamente de todo lo material, todo lo que vemos en el universo que nos rodea. Así es que hay una frase por ahí que no recuerdo dónde leí o si la inventamos por ahí, que dice que los físicos, como los sacerdotes, dicen que todo lo que existe es de su incumbencia. En principio, pues los físicos lo que hacemos es estudiar el universo en general, aunque está dividido pues en muchos subtemas, como se podrán dar cuenta, y pues los sacerdotes en principio pues estudian el universo pues porque desde su punto de vista es creación divina, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los antecedentes, de lo que se trata el tema de hoy es tratar de entender la materia o el universo en sí. Una de las teorías más antiguas relacionadas con esto fue propuesta por Demócrito, un filósofo en aquel tiempo, en los años, como ustedes pueden ver ahí, 460, él vivió del 460 al 370 antes de nuestra era o antes de Cristo. Y en aquel tiempo se le llamaba la teoría atómica del universo. Él propuso lo que estábamos mencionando ahí, que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Dice, los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. La tercera cuestión que está puesta ahí dice, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. En este caso, yo en particular que trabajo con materiales o búsqueda de nuevos materiales, precisamente esa parte de las propiedades de la materia varían, dice, según el agrupamiento de los átomos. Bueno, visto desde hace más o menos 2500 años, eso no ha cambiado mucho, porque precisamente las propiedades de los materiales dependen, actualmente lo decimos, de cómo es que los átomos comparten o combinan los electrones. Entonces, eso de alguna manera está puesto ahí, aunque en aquel tiempo ellos no conocían o no postulaban nada sobre los electrones, pues hablaban solamente de átomos como partículas indivisibles. Y dice, por lo tanto, defiende que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad, concebidas como entidades infinitamente pequeñas, y por lo tanto, dice, imperceptibles para los sentidos, a los que Demócrito llamó átomos. Entonces, el origen de la palabra átomos, como ustedes seguramente ya saben, tiene el origen griego y significa algo que no puede dividirse o cortarse o que es indivisible, en otras palabras. Entonces, esa fue como la primera teoría atómica sobre el universo que conocemos. Unos años después, casi contemporáneo a Demócrito, Platón también sugirió que la materia estaba compuesta ya no tanto por átomos, porque la teoría de los átomos no progresó mucho en ese tiempo, y entonces, pues de alguna manera Platón tuvo más influencia. Actualmente
esos cuatro objetos los conocemos como los sólidos platónicos. En cualquier libro que ustedes busquen o en internet, simplemente buscan sólidos platónicos y van a encontrar lo del tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro. Bueno, los primeros cuatro él los asignó a los elementos de la naturaleza de acuerdo a su concepción en aquel tiempo. Él decía que solamente había cuatro elementos, que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra. Mezclando todo eso, se iban a poder formar toda la materia que conocemos. Entonces, pues bueno, de alguna manera, en aquel tiempo, con la tecnología que tenían, simplemente lo que podían observar era básicamente lo que los sentidos les permiten observar. Entonces, de alguna manera, ellos consideraban que al hacer las mezclas con esos cuatro elementos se podía generar todo lo demás. Y en particular, por ejemplo, le asigna al fuego el tetraedro, al aire el octaedro, ahí dice cuál es el motivo por el cual le asigna eso, al agua el icosaedro, a la tierra el cubo, y el último sólido platónico, que es el dodecaedro, lo dejaba para la forma del universo. Según él, eso ya representaba todo el universo completo, y los demás eran los elementos que de alguna manera al mezclarse formarían lo que conocemos o lo que veíamos. Pero bueno, ustedes saben que muchos años después, aquello era alrededor del 300 y fracción antes de Cristo. Entonces, aproximadamente 2000 años o un poquito 2000 años después, regresó la teoría del átomo, y en 1808 Dalton propuso de nuevo que el modelo atómico, que se llama la teoría atómica de Dalton, en donde de nuevo suponía que los constituyentes de la materia eran como esferitas o como pelotitas, eran indivisibles, y de nuevo hagan de cuenta que estábamos en la primera teoría de Demócrito. Entonces, pero sin embargo, eso fue en 1808. En 1897 J.J. Thomson descubrió que esos átomos no eran precisamente indivisibles, o que no eran un solo tipo de partículas, sino que tenían en su interior los electrones. Entonces, eso se llamó el modelo atómico de Thomson, en donde en principio teníamos una especie como de gelatina, en donde lo que se dice es que como las pasas en una gelatina equivaldrían a los electrones, y lo demás, todo junto formaba al átomo. Bueno, algo que quiero resaltar aquí es que precisamente los electrones son una partícula fundamental. Y si ustedes se fijan, la primera partícula fundamental, por lo pronto, entonces fue descubierta en 1897. O sea, hace muchos años que esta primera partícula fundamental fue descubierta, pero sin embargo en aquel tiempo no se le consideraba así como partícula fundamental. Y para fortuna nuestra y de toda la electrónica que conocemos, el electrón sigue siendo una partícula fundamental desde que la descubrieron, y obviamente pues existía desde antes de que la descubrieran, ¿no? Entonces, ese se podría considerar como no propiamente un acelerador de partículas, pero sí es un dispositivo o un instrumento que permitió detectar la primera partícula elemental, y fue por J.J. Thomson. Y les digo, entonces el modelo pasó de ser una esfera indivisible a ser una especie de gelatina que tenía en su interior los electrones. Pero unos años después, en 1911, Rutherford lo que hizo fue otro experimento, y entonces él encontró que había mucho espacio vacío. Consideraba él que era, si esto lo veíamos como una esfera, entonces tendríamos una especie de nube de electrones, o una cáscara con electrones y un núcleo, pero muy, muy adentro, o sea que prácticamente estaba vacío. Entonces el modelo atómico de Bohr lo que tenía era un núcleo muy pequeño, en donde se concentraba la parte más pesada, por lo que se llamaba precisamente el núcleo, y los electrones orbitando alrededor de él. Pero unos años después, en 1913, Niels Bohr ya habla en función a otro experimento que habla de los espectros atómicos, en donde se ven esas líneas que ustedes están viendo ahí. Permítanme tomar un apuntador.
O sea, en función a estos resultados que se estaban observando aquí, en donde dependiendo de los átomos en estado gaseoso, aparecían estas líneas que tienen que ver con una cierta radiación, entonces él propuso que los átomos sí estaban formados por núcleos y electrones, pero esos electrones no andaban así como en una gelatina o orbitando alrededor como en una cáscara, sino que tenían niveles energéticos o energías bien definidas o muy específicas. Entonces, si se fijan, de 1808 a 1913, casi 100 años, regresamos o empezamos de nuevo con el modelo atómico de Dalton, en donde teníamos una esfera sólida, a tener un núcleo con electrones orbitando con energías definidas alrededor del núcleo. Y bueno, en el premio Nobel actual lo que se está premiando es algo parecido. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se dice es que cualquier materia que existe en el universo, en este caso agarraron una pobre mosca, de esa mosca está formada por moléculas, esas moléculas están formadas por átomos, el átomo tiene el núcleo, aquí no nos interesan los electrones porque dijimos que ya son partículas fundamentales, y pasamos a que el núcleo tiene protones y neutrones, esos protones y neutrones a su vez están formados por quarks. Y hasta este momento el experimento o los experimentos aquí se detienen. Todavía no sabemos si los quarks están formados por otras partículas más elementales todavía, aunque hay una teoría que al final voy a mencionar. Pero por el momento, hasta aquí nos detenemos. Esto es lo que ha sucedido. Se ha ido fraccionando la materia cada vez más, de tal manera que sabemos de qué están hechos el protón y el neutrón, que son las partículas fundamentales, bueno, no fundamentales porque son compuestas, que están formadas por las fundamentales, en este caso que serían los quarks y el gluón, que ahorita vamos a ver cómo, para a su vez dar origen bueno, si regresamos de aquí para acá, a los protones, a los átomos, al núcleo de los átomos, a un átomo en sí mismo, a una molécula y a la materia que conocemos. O sea, el problema que tenemos hoy se supone que era tratar de entender por qué existe la masa y entender también, bueno, en función a eso, ver si el premio Nobel valía la pena o no, o cómo es que el descubrimiento fue tan importante como para merecer ese premio Nobel. Bueno, esta transparencia que está tomada del video en donde se hizo la presentación o el anuncio sobre el premio Nobel, esto es del 8 de octubre de este año, se mencionan aquí además que existen las 4 fuerzas fundamentales, que está la fuerza electromagnética o campo electromagnético, que dan origen a campos, que sería el campo electromagnético, el campo la fuerza débil o la fuerza fuerte, y la fuerza gravitacional o el campo gravitacional. Cada una de estas tiene lo que le llaman, son de largo alcance o de corto alcance. Por ejemplo, la fuerza nuclear es de muy corto alcance, la nuclear débil, la electromagnética es de largo alcance, y la gravedad pues está aquí entre paréntesis porque en este momento está fuera de todos los modelos de aquí, no se ha podido unificar con ninguna, el trabajo sigue haciéndose, así es que pues trabajo por hacer, hay mucho, así es que ahí vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la plática. Entonces, esto que está acá son las partículas que se intercambian o que interactúan para mantener unidas las partículas fundamentales y dar origen a lo que nosotros observamos o lo que nosotros somos de alguna manera. Entonces, las partículas para el campo fuerte se llaman gluones, para el campo débil son otras partículas que ahorita los voy a mostrar ahí en otra transparencia, y la electromagnética, la que conocemos, la que vemos todos los días, con la que podemos observar esto, son los fotones, y eso se supone que no tienen masa, o no tienen masa. De momento siguen así. Y esta que está acá, nada más por completez, sería aquí el gravitón, ¿sí? Sería la partícula fundamental de ese campo, lo que sería el gravitón. Bueno, regresando a lo del interés siempre por mantener o por comprender el universo en el que vivimos y unificar las cosas, Isaac Newton, que vivió del 1643 a 1727, fue uno de los que unificó por lo menos lo que se conoce hoy como la mecánica clásica. Descubrió o es el creador de la ley de la gravitación universal, en donde de alguna manera encontró que las leyes que gobiernan lo que conocemos a nivel normal, a nivel común y corriente, a nivel en donde nos desenvolvemos,
son exactamente las mismas para los cuerpos celestes. Aquí cuerpos celestes no se refiere a que son de ese color, sino bueno, en este caso nos referimos a los planetas, las galaxias y todo lo que existe fuera de nuestro planeta. Entonces fue una primera unificación en donde las fuerzas naturales que gobiernan los movimientos, repito, de los planetas, de las galaxias y de la vida cotidiana, se describieron de una misma manera, con una misma ecuación, un mismo modelo. Algunos años después, perdón, como ustedes pueden ver aquí, Einstein vivió de 1879 a 1955. Él lo que hizo fue tratar de unificar lo que era la teoría electromagnética en aquel tiempo y la gravitación que había propuesto Newton. Entonces propuso la teoría de la relatividad, ¿sí?, que básicamente está constituida por lo que fue lo que publicó por separado, que fue la relatividad especial y la relatividad general. En este caso, lo que sobresale de la relatividad especial es la ecuación E igual a mc cuadrada, que es todavía, ahorita vamos a ver el nombre de cómo es que medimos la masa de las partículas elementales. Y en la teoría de la relatividad general, lo que hizo fue reformular el concepto de gravedad, y entonces, en lugar de que fueran de la manera en que Newton lo había propuesto, lo que él hablaba o propuso es una especie de deformación de lo que se llama el espacio-tiempo por los objetos masivos que están presentes. Bueno, y lo otro interesante es que sus últimos años se la pasó trabajando intentando encontrar una teoría unificada entre lo que sería la gravitatoria y la electromagnética. Y bueno, si no lo sabían, murió sin lograrlo, ¿no? Esto de la unificación tiene su origen, en este año, en 1865, en donde Maxwell, que vivió de 1831 a 1879, ahorita insisto en las fechas para que se den una idea, se ubiquen más o menos en el tiempo, cuando sucedieron estas cosas, fue el que unificó por primera vez dos fenómenos que eran relativamente, o se consideraban fenómenos diferentes en aquel tiempo. Eran el fenómeno magnético, o las cuestiones magnéticas o fuerzas magnéticas, y el fenómeno eléctrico, fuerzas eléctricas, o lo que tenía que ver pues con el electrón, como ya vimos. Entonces su replanteamiento de todo esto lo que hizo fue decir que la electricidad y el magnetismo realmente correspondían a una sola manifestación de campo, y le llamó el campo electromagnético. Es lo que conocemos ahora como electromagnetismo. Y bueno, esa fue la primera unificación que se llevó hasta lo que tenemos ahorita presente. Años después, esto, si ustedes se fijan, fue en el 865. Einstein fue a principios de los 1905, y a principios de ese siglo se desarrolló lo que se llama la mecánica cuántica. Esta es una imagen muy famosa que encontrarán en internet, que son las conferencias estas, en donde aquí está, por ejemplo, Planck, Einstein, de Broglie, Bohr, Heisenberg, me parece, y estos son los otros que no están ahí, y por ejemplo es Schrödinger, Pauli y Dirac. Todos estos que mencionan aquí y los que están acá tienen que ver de alguna manera con el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces el descubrimiento, o de lo que se dieron cuenta en ese tiempo al tratar de explicar los fenómenos que se veían o lo que sucedía en la vida diaria, encontraron que la materia estaba cuantizada. Por cuantizada se supone que existen precisamente cuantos o pequeños pedacitos de algo que a la hora de juntarse o a la hora de interaccionar forman lo que conocemos, ¿sí? Entonces, si eso ya lo habían encontrado, entonces la gran pregunta era ¿cuáles son las partículas fundamentales y cuáles son las interacciones fundamentales que actúan en ellas? Bueno, hace un momento mencioné que teníamos 4 fuerzas básicamente: la electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la gravitatoria, o la gravitacional. Entonces las primeras 3 son las que tienen que ver mucho con lo de partículas fundamentales. Entonces, precisamente esas partículas fundamentales se desarrollan en un campo particular de la física, y se llama así física de partículas. Dice, es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellas. Bueno, hay 2 tipos básicamente de partículas fundamentales.
que se llaman bosones y fermiones. Ahorita les voy a mostrar la tabla, pero aquí básicamente podemos observar esto. En este caso los fermiones es lo que en alguna parte por ahí le llaman también partículas materiales o partículas de materia. En el caso de los bosones, dice, son los responsables de transmitir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces muchas veces se les llama como partículas de campo. Unas son materiales y las otras son de campo. En un caso, los bosones lo que hacen es mantener unidos o darle forma a estos fermiones. Estas palabras de bosones y fermiones, ¿tienen alguna idea de por qué se llaman así? ¿Alguien ha escuchado? Bueno, en este caso, este es el apellido de un investigador de hace tiempo que se llamó, o su apellido era Bose, y el de aquí, los fermiones, era otro investigador que se apellidaba Fermi. Lo que sucede es que ellos, al analizar la materia o las partículas fundamentales, veían que de alguna manera se acomodaban o seguían un cierto modelo matemático. Entonces, en el caso de los fermiones, se dice que siguen la estadística de Fermi y alguien más por la parte de mecánica cuántica, y se llama Fermi-Dirac. Y en el caso de los bosones, la estadística que se sigue se le llama de Bose-Einstein o Bose-Einstein, ¿sí? Porque de alguna manera ellos dos estudiaron eso, encontraron las mismas ecuaciones o el mismo modelo, y se supone que es lo que estas partículas se describen mediante esas ecuaciones. Cuando hablamos de modelos, un modelo matemático pues son precisamente un conjunto de ecuaciones que cuando las aplicamos para tratar de, o sea, si las aplicamos en función a la información que vemos o a lo que nosotros proponemos, se supone que nos explican los fenómenos que observamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice esta rama de la física que se llama física de partículas, se le llama también física de altas energías, es lo que vamos a ver ahorita, precisamente en donde descubrieron la partícula de Higgs o muchas otras, tienen que ver con esto de altas energías. Bueno, dice, se conoce como la rama de física de altas energías debido a que muchas de las partículas que se pueden ver solo en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas, y precisamente el descubrimiento tuvo que ver con el CERN, que vamos a ver más adelante. Aquí se pone nada más un recuadro de una de las partículas fundamentales. Aquí tengo un neutrón, un protón, en donde lo que se dice es que generalmente siempre hemos tenido hasta este momento la idea de que los neutrones o los protones son también de alguna manera estables o fundamentales. Entonces, repito, los protones y neutrones no son fundamentales porque están constituidos por estos elementos, y lo que se puede ver es que el neutrón puede decaer o convertirse o transformarse en lo que sería un protón al liberar ciertas partículas o cierta energía, y esta partícula que está aquí se transforma en esta. Entonces, cuando eso sucede, el neutrón decae en lo que sería un protón. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí está, esta es como la tabla periódica de las partículas fundamentales. Entonces tenemos lo que le llaman, esto está en el equivalente a la tabla periódica, les decía, pero para partículas fundamentales, en algo que se conoce el modelo estándar de la física de partículas. Aquí podemos observar que tenemos estas cosas. Bueno, primero, el modelo estándar de la física dice, es una teoría que describe las relaciones entre las interacciones fundamentales conocidas y las partículas elementales que componen toda la materia. Entonces, hasta este momento, las partículas que conocemos son así a grandes rasgos, y vamos ahorita que eran bosones, los que están aquí, y fermiones, estos que están aquí. O sea, aquí tengo 12 y 4. Estos 12 están separados en lo que se llaman quarks, y estos en lo que se llaman leptones. En el grupo de los leptones tenemos al electrón, y bueno, están los neutrinos, que hay estos tres tipos de neutrinos, y están el muón y el tauón, ¿sí? Así se llaman. Pero repito, para nosotros los más conocidos son el electrón y el que está en esta otra esquina, que es el fotón. El fotón, pues sabemos que es la partícula fundamental o la básica de la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, todos los demás lo que hacen es
dar origen a las demás partículas, y con eso tenemos la materia que conocemos. Eso es lo que dice el modelo estándar, eso es lo que los experimentos hasta este momento han probado, eso es lo que se tiene, y vamos a ver qué es lo que pasa. En estos cuadros podemos ver la masa asociada a cada una de las partículas, cuál es su carga, cuál es su spin y el nombre que tiene. Este se llama el quark arriba, el quark en canto, el quark cima, el quark abajo, el quark extraño y el quark fondo. Entonces están agrupados de esa manera. Esos nombres tienen que ver pues con algunas características que habría que, de momento no las voy a platicar, lo pueden buscar ustedes en internet, pero a grandes rasgos nos interesan solamente que son bosones, fermiones, y que estos están separados en quarks y estos en leptones. ¿Y por qué están separados de esta manera? Porque estos que están aquí pueden vivir independientemente, o sea, no necesitan de los demás para mantenerse como tales, como partículas fundamentales. El caso particular, aquí ustedes pueden ver, pues es el electrón. Entonces, ese no está formado por ninguna de las otras, y además simplemente puede sobrevivir independientemente de lo demás. Estos que están acá se les llama así quarks porque de alguna manera no pueden vivir solos, tienen que estar agrupados y enlazados con alguna de las partículas que están acá. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo se vería, y claro, esto no está a escala ni mucho menos, simplemente lo que pretende es una ilustración. Aquí tenemos el átomo de helio, dice, en donde según el modelo estándar tengo los 2 electrones y tengo en el núcleo 2 neutrones y 2 protones. Entonces lo que puedo ver es que los neutrones están formados por los quarks. Aquí están, el quark arriba, el quark abajo, y el electrón, les decía, anda por acá. Entonces, por ejemplo, el neutrón tiene 2 quarks arriba y el quark abajo, es este que está aquí. El protón tiene estos que están aquí, que serían, este está al revés, ¿no? Tiene 2 quarks abajo y solamente un quark arriba. Entonces, pero lo que mantiene unidos a esas partículas fundamentales es lo que se llama el gluón. Entonces les decía que en lo que se llama la interacción fuerte, la interacción débil, una de las partículas intermediarias que ayuda a mantener unidas las partículas fundamentales para dar origen a partículas más grandes, como sería el caso del protón y el neutrón, en este caso es el gluón. Entonces, y es básicamente así, como que es una especie de pegamento, ¿sí? Y les decía, los leptones, dice, pueden existir solos o aislados, y los quarks solamente pueden vivir en presencia de otros quarks. Y pues eso quiere decir que tienen que estar agrupados de alguna manera y unidos o intercambiando gluones para poder mantenerse y formar una partícula. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, aquí tienen lo que se llaman las generaciones de estas partículas. Miren, en este diagrama que mostramos aquí, si se fijan arriba dice hay 3 generaciones de la materia, la 1, la 2 y la 3. La materia ordinaria, la que observamos, de la que estamos formados y lo que vemos a nuestro alrededor, básicamente está hecho por la primera columna. Si ustedes se fijaron, los neutrones y los protones estaban formados por estos dos, y el núcleo el átomo termina haciendo uso de estos y del electrón, ¿sí? Usamos el gluón para mantener a estos unidos, y esta de aquí pues interacciona con el campo electromagnético a través del fotón, ¿sí? Entonces, la primera columna es lo que le llaman la primera generación de la materia, es la que nosotros observamos. Estas que están aquí existen, pero no son estables, en el sentido de que en cuanto se forman tienen un tiempo de vida corto y se transforman decaen en la familia 1. Si estamos en esta familia de aquí, lo que va a suceder es que esta decae en esta y esta en esta finalmente. Entonces, a pesar de que existen, estas que tenemos acá tienen un tiempo de vida exageradamente corto, y ahorita vamos a ver qué le pasa al bosón de Higgs, cuál es su tiempo de vida. Bueno, entonces les decía, aquí están agrupados ahora sí los fermiones en lo que se llaman leptones y quarks. Está el electrón, el muón, aquí están todos,
Aquí el símbolo, ¿cómo lo pueden identificar? La carga electromagnética que tiene asociada. En este caso los leptones tienen carga entera, los quarks tienen carga semientera, y también, por ejemplo, la masa sobre todo. Por ejemplo, el electrón tiene esta masa. Si ustedes se fijan, bueno, la fórmula esa que les mencioné hace un momento, la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrada, lo único que están haciendo es despejar la masa y expresarla en función de la energía. Entonces la masa, a la hora de despejarla, sería la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, precisamente lo que tenemos aquí es que el electrón tiene esta masa en función de lo que dije hace un momento, sería la masa relativista. El muón tiene una masa muchísimo mayor, aquí lo ven ustedes. El tauón tiene esta otra. Bueno, aquí estamos hablando de son mega electron volts, aquí son de giga electron volts. Aquí tenemos que el neutrino prácticamente no tiene masa. En un principio se había dicho que no tenía masa, pero últimamente se ha encontrado que es una partícula que tiene una masa muy pequeñita, pero sí la debe de tener. En cuanto a los quarks, pues empezamos acá con estos, pero según esto, el que se lleva el que tiene mucho más masa que todos es el quark arriba, me parece. Este tiene del orden de 5, bueno, este es 1.5 giga electron volts. Este es mayor de 30, el otro es 10, pero son mega electron volts, y los gigas pues son mucho mayores, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos partículas muy pesadas, y ese era un problema, pero muy pesadas desde el punto de vista de la ecuación que les mencioné hace un momento, E igual a mc cuadrado. Entonces, bueno, hasta aquí vamos con cómo es que está formada la materia en función de estas partículas fundamentales, y nos faltarían las partículas de interacción, o las partículas que mantienen unidas o se intercambian para que las otras se conserven y formen la materia que conocemos. Entonces empezaríamos con el fotón, el bosón W, el bosón Z, el gluón. Estos son sus símbolos, y esta es la masa en giga electron volts sobre la velocidad de la luz al cuadrado. El fotón no tiene masa, el gluón tampoco. Este de aquí, el bosón W, tiene esta masa en giga electron volts, y el bosón Z esta otra. Estos dos de aquí son mucho más, bueno, comparados con el cero, obviamente son muy masivos. En el caso del fotón, mencionamos la interacción a la que corresponde, es la electromagnética. En el caso de los bosones es a la interacción débil, dijimos de fuerza débil, y el gluón a la de fuerza fuerte. Entonces, hay muchas teorías matemáticas que describen o explican precisamente cada una de estas interacciones, y por ejemplo, en la lámina que puse hace un momento, en donde ustedes ven aquí que esto tiene los colores, y son los colores que se usan, el famoso RGB, para combinarse y dar origen a algo, un protón o un neutrón o alguna otra partícula material por ahí. Se combinan de una forma tal que los colores, el color resultante tiene que ser el blanco. Entonces, como tienen que ver con colores, el área que lo estudia se llama cromodinámica cuántica. Esto de cuántica de nuevo viene de la mecánica cuántica y ha ido evolucionando y tomar ¿cómo se llama? Un modelo o una ecuación especial, de tal manera que se llama cromodinámica cuántica. En el otro caso, en el que está aquí, dice las interacciones electrodébil. Si ustedes se fijan, ya no es electromagnética o no es fuerza débil, sino ya han fusionado estas dos y se le llama precisamente la interacción electrodébil, y tiene que ver con los bosones W y Z, esos que están aquí, y el fotón. Entonces, de alguna manera, estas dos fuerzas, que serían la electromagnética y la débil, ya están unificadas, y lo que la área de la física que las estudia, o la ecuación matemática que tiene que ver con eso, es la que se denomina electrodinámica cuántica. Lo que mencioné hace un momento, el modelo estándar, tiene que ver con lo que se llama la teoría cuántica de campos, que es como la más general, porque estábamos hablando de 4 campos fundamentales, o por lo menos los 3, el electromagnético, el fuerte y el débil. ¿Sí? Bueno, el famoso bosón de Higgs, ahora sí,
Dice que el modelo que se propuso originalmente, el que se llama el electrodébil, tenía problemas para explicar la diferencia de masas entre estos bosones que son muy masivos y el fotón que no tiene masa. Bueno, entonces se postuló lo que le llamaban un rompimiento espontáneo de la simetría. Ahorita les digo qué quiere decir eso, de este campo, y por lo tanto se necesitaría una partícula que ahora se conoce como el bosón de Higgs, que es el que dio origen al premio, y esa partícula, dice, en un campo de Higgs resolvería el problema, este que está aquí. De tal manera que en el anuncio del Nobel lo que dicen es que el rompecabezas que tenían aquí, de alguna manera ya queda semi-resuelto, porque esto de alguna forma es una pieza más de un rompecabezas mucho más grande que todavía pues no terminamos de resolver. Entonces, las principales características del bosón de Higgs, aquí está, es una partícula elemental, bueno, está dentro de la familia de los bosones, ya lo hemos estado repitiendo, este es su símbolo. ¿Cuándo fue descubierta? Lo que dice aquí es el 4 de julio del 2012, del año pasado. ¿Quiénes la propusieron teóricamente? Aquí están los nombres de en el año 1964, dos de los cuales, como todavía están vivos, pues se les está otorgando precisamente el premio Nobel. Y bueno, que es esto que está aquí, pero hay otra cosa interesante, tiene masa, y esa masa expresada en función a la ecuación que mencioné hace un momento es del orden de 125.3 o alrededor de 125 gigaelectronvolts. O sea, tiene una masa considerable con respecto pues al fotón, por ejemplo, o al gluón. Y otra cosa interesante es que su vida media, si ustedes se fijan, pues prácticamente nada más existe en la ecuación, porque tiene allí 10 a la menos 22 segundos. Entonces 10 a la menos 22 segundos pues prácticamente no es nada. Entonces lo que hicieron para descubrirla no es que realmente hayan podido detectar la partícula como tal, sino, ahorita vamos a ver, se descubre lo que serían las trazas o el efecto que esa partícula cuando existe genera a su alrededor, y en función a eso es como la dedujeron experimentalmente. Bueno, el descubrimiento fue en este laboratorio que se llama el CERN. Está en francés, por eso está de esa manera, pero es básicamente un laboratorio, dice, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Está entre lo que le llaman entre Suiza y Francia, en la frontera. Es una circunferencia, un túnel de aproximadamente 27 kilómetros de circunferencia. Hay otras circunferencias pequeñas en donde se empieza a acelerar las partículas. Esto lo pueden ver ustedes en internet, simplemente entran al sitio del CERN y van a ver los videos demostrativos de cómo es que eso funciona. Uno de los principales detectores está aquí a 100 metros bajo la superficie terrestre. El túnel está completamente bajo la superficie. Uno de los detectores aquí está. Aquí están los seres humanos para su escala. Ustedes se darán una idea de qué tamaño o cuáles son las dimensiones de este detector. Si recuerdan, en el experimento de J.J. Thomson, para poder encontrar o deducir que existía el electrón, tenía un aparato relativamente pequeño y no necesitaba tanta energía. El problema es que para esta partícula, que desde el punto de vista de la ecuación relativística es muy masivo, pues necesitamos una gran cantidad de energía, y además instrumentos que cada vez son mucho más complejos o más sofisticados y requieren grandes dimensiones. Aquí está la escala, les repito, para que vean efectivamente de qué tamaño podría ser este de aquí. Creo que lo comparan con una de las catedrales, nada más para que se den una idea cuál sería el tamaño del detector. Ahora, ¿cómo es que ellos se dieron cuenta que allí estaba el bosón de Higgs? Pues precisamente en función a esto. Estos son las trazas que encontraron, y en este caso dice que son trazas de 4 muones, lo que ven aquí. Estos son la pantalla en los detectores, y en este es un detector que se llama Atlas, y este es un detector que se llama CMS. Aquí detectan esto, entonces lo que hacen es correlacionar los datos experimentales, y en función a eso deducir que efectivamente sí tienen un bosón de Higgs, o una partícula que con muy poca duda efectivamente es eso. En la presentación del Nobel, repito, se pasa un video en donde aquí están mostrando cómo se van generando los datos. Esto que está aquí en el fondo, esta curva, es lo que le llaman el ruido de fondo, y por lo tanto deducen
que efectivamente lo que se ve aquí alrededor de los 125 debería de ser la partícula que están buscando. Entonces, pues anuncian que finalmente el modelo estándar prácticamente está completo. Tienen el famoso bosón de Higgs que quedaría aquí, es el que le daría forma terminaría de, o bueno, ya había sustentado teóricamente el modelo estándar, y ahora lo que hicieron fue localizarlo o identificarlo experimentalmente. Por lo tanto, se supone que el modelo se robustece y cada vez es de alguna manera mucho más creíble. Entonces, ¿el origen de la masa cuál es? Bueno, lo que se dice es que el bosón de Higgs o partícula de Higgs, que fue propuesto, lo repito, en este año, le da origen a la masa de las partículas elementales a través de lo que se llama el mecanismo de Higgs. Este bosón de Higgs es realmente el cuanto de energía del campo de Higgs. Vamos a ver qué significa todo eso que estamos ahí, que parece redundante. Bueno, se supone que el campo de Higgs, en un principio, cuando hubo la gran explosión, todo era simétrico, y el campo de Higgs está, como lo dicen en esta transparencia. Esta también lo pueden ver en internet, en la página de este satélite o del JPL o de la NASA, en donde pueden leer información sobre esto, pero aquí sobre todo para que vean que hasta este momento se considera que el universo en el que nos encontramos tiene 13.7 billones de años de antigüedad. Entonces, lo que se supone es que el campo de Higgs fue creado alrededor de esta edad, o en ese tiempo, en un principio. Lo que dice aquí es que 10 a la menos 11 segundos después de la gran explosión, en donde se suponía todo era simétrico, se rompe la famosa simetría, y eso en el anuncio del premio lo anuncian de esta manera. Le llaman el mecanismo de estos tres señores que fueron los que lo propusieron. Estos son los dos que están ahorita vivos, y significa matemáticamente más o menos así. Le llaman el modelo del sombrero mexicano. Si escuchan el video van a ver que sí, efectivamente así se llama, en donde dicen que la partícula originalmente se encuentra en un punto estable, pero, en un punto de mínima energía, pero es inestable, de tal manera que cualquier perturbación lo modifica. En este caso caería aquí, y ahora su nueva estabilidad estaría aquí, y no podría regresar a este sitio o subir por acá. Entonces ahora tendría que vivir acá. En este sentido se dice que se rompe la simetría y aparecen, ahí es cuando aparece la propiedad de la masa. Vamos a ver aquí. Obviamente esto se los pongo no para asustarlos, sino para que sepan que existe en las ecuaciones el modelo, en donde lo que dice es que cuando estábamos aquí tengo un campo vectorial en donde tengo esta posición, pero si llego hasta acá debería de poderlo expresar de esta manera. De tal manera, dice aquí, que cuando hago o resuelvo el sistema o el sistema de ecuaciones en un campo nuevo, que sería el modificado, me quedaría esto que está aquí. Bueno, esta expresión que pi0 es lo que se le denomina precisamente la masa del fermión, o la masa de la partícula elemental que estamos analizando. Entonces dice, este es el mecanismo por el cual el rompimiento espontáneo de la simetría dota de masa a los fermiones. Y el campo que están encontrando, el campo nuevo, en donde se mueve ahora esta partícula, se le conoce como campo de Higgs. ¿Sí? Entonces, siempre hay la duda de que si los modelos matemáticos, cómo se encuentran o cómo es que se proponen ciertas cosas. El ejemplo más elemental que según yo me pude haber encontrado es este que está aquí. Vamos a suponer que estamos trabajando únicamente con los números naturales. Los números naturales ustedes recordarán que son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. En algunos casos el 0 también está considerado como número natural. Entonces, si yo tengo esta ecuación que dice que tengo una cierta cantidad y luego más una cantidad X, y debe ser igual a otra cantidad. A y B son los números que me están dando, y generalmente quiero saber qué tanto le tengo que agregar a A para obtener B. Pero se pueden presentar tres casos: el caso en el que A sea menor que B, el caso en el que A sea igual a B, y el caso en el que A sea mayor que B. Bueno, este caso tiene solución en los enteros, en los naturales, perdón. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo aquí 5 y aquí tengo 3, me faltarían 2 para encontrar el 5, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo aquí 5 y aquí 3, me faltan 2 para llegar a 5. Si son iguales, la X tendría que ser el 0, entonces considerando que incluimos el 0 en los naturales, este modelo me dice que tiene solución. Pero si quiero ver esto que está aquí, resulta que no tiene solución en los números naturales. Es una ecuación muy sencilla: A más X igual a B, pero si A es mayor que B, no tiene solución en los números naturales. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
pues simplemente se proponen cosas. En este caso se propusieron los números negativos, ¿verdad? Porque si tengo que ahora A vale 5 y B vale 3, pues no podría sumarle o agregarle un número positivo, natural positivo, de tal manera que obtenga lo que está acá. Entonces, este es un ejemplo así muy sencillo en donde tengo que modificar o proponer algo para poder que la ecuación se siga cumpliendo. Y bueno, se las pongo todavía peor. Supongan que están trabajando en los reales y que ahora tienen la ecuación A más X cuadrada igual a B, con las mismas condiciones, A menor que B, A igual a B, A mayor que B. A y B son los números que les dan y son ahora, perdón, aquí debe ser reales, son números reales. Entonces, si A es menor que B, tiene solución. Si A es igual a B, también tiene solución. Pero si A es mayor que B, ya no tiene solución en los reales. Pues tienen que proponer de nuevo algo para que la solución siga, para que la ecuación siga teniendo alguna solución o siga siendo válido. Esto da origen a los números complejos, esto da origen a los números negativos. Entonces, en 1964 lo que hicieron Higgs y algunas otras personas era proponer algo para que tuviera sentido el modelo que tenían, que le daba origen a la masa. Bueno, aquí en 2 videos muy cortitos voy a resumir toda la plática. Esto que está puesto aquí es, ahorita les digo para qué. Vamos a ver el primer video. Este video está hecho 11 años antes del premio Nobel, me parece que es este. Se los voy a narrar más o menos porque no se escucha ahí el audio, pero lo que está diciendo es que quieren entender por qué precisamente estos tienen masa. Van a hacer una analogía en función a lo siguiente. Va a haber un grupo de... Bueno, aquí dice que si uno no entiende lo que es la masa, para las partículas que no se preocupe, que la mayoría estamos así. Pero entonces, en 1993 dijeron ahí, en la Real Academia de Inglaterra, de Ciencias de Inglaterra, propusieron que iban a premiar a quien mostrara de una forma fácil lo que significaba el bosón de Higgs y el campo de Higgs. Entonces, el premio era una botella de champán. Dijeron que tenían una sala en donde había muchos físicos de partículas trabajando y que si entraba el que cobra los impuestos, pues simplemente iba a pasar tranquilamente y nadie le iba a hacer caso. Y eso era como una especie, era como el equivalente al fotón, que era una partícula que no tenía masa. Pero si en lugar del que cobra los impuestos, el que entra es el propio Higgs, entonces inmediatamente pues todo el mundo lo va a empezar a saludar, a platicar con él, a explicarle qué es lo que están haciendo, y de alguna manera él quería llegar a la barra igual que el otro, pero pues se entorpece sus pasos porque todo el mundo quiere hablar con él. En ese sentido se dice que está adquiriendo masa. O sea, va a recorrer la misma distancia, lo va a hacer en un tiempo mucho más grande y por lo tanto lo que se dice es que es un objeto más masivo porque se mueve más lentamente o, como se ve aquí, porque interacciona más con el campo de Higgs, que serían en todas las personas. Lo que van a ejemplificar aquí es, en lugar de que pase Higgs o la otra persona, alguien llega y les da el chisme de que en otro laboratorio ya encontraron la partícula. Y pues como todos estaban distribuidos, lo que están haciendo es agruparse en unos cuantos, van pasando la información y esa información va viajando hasta que llega a la barra. Entonces lo que dicen es que no es que ellos sean de diferente tamaño o uno sea más masivo que el otro, sino que la interacción que cada uno de ellos tiene con los demás es lo que lo hace más lento y es lo que lo hace más masivo. Precisamente lo que están diciendo aquí es que la interacción con el campo es lo que le da la masa a la partícula. Entonces, este es uno de los ejemplos que según esto ganó el premio por tratar de explicar en una analogía, como dice aquí, lo que sería el campo de Higgs y la partícula de Higgs. Entonces, ese es uno de ellos. El otro tiene que ver con un laboratorio que ya desapareció, que es el Fermilab, que estaba en Estados Unidos. Este video lo hicieron en el 2011, o sea, antes del anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs. Y aquí está el letrero, no sé si lo alcanzan a ver.
Aquí lo que están tratando de decir es que esta es una partícula que no tiene masa, prácticamente es la barracuda que nada muy rápido en el agua, porque no interacciona prácticamente con ella. Pero sin embargo, el amigo de él, que es este de aquí, que le gustan mucho las donas, si quisiera nadar, pues nadaría mucho más lento, y de alguna manera lo que se dice es que es más masivo, no propiamente porque sea más grande, sino porque para desplazarse en el campo, que sería el agua, lo haría mucho más lento. Entonces están comparando aquí a los dos, el quark top y el electrón, en donde este está supermasivo. Aquí dice que tiene 350.000 veces más la masa que el electrón, pero lo que dicen es que realmente no es que este sea más grande que el electrón, de hecho ambos no tienen tamaño, o sea, su dimensión es prácticamente cero, pero sin embargo este es mucho más masivo porque interacciona mucho más con el campo de Higgs. Y de nuevo, pues les digo, esto fue un año antes del anuncio. Lo que están diciendo es que siguen trabajando en la búsqueda de ello, y que realmente no es más importante el bosón de Higgs, sino más bien el campo de Higgs es el que genera ese famoso bosón, que es la partícula de intercambio. Aquí van a poner el ejemplo con agua, en donde el agua equivaldría al campo de Higgs precisamente, y sin embargo sabemos que el agua está formada por moléculas. En este caso, ahí está, H2O. Lo que está diciendo es que todo el campo de Higgs está constituido por estas moléculas, de tal manera que podríamos pensar que este es el bosón de Higgs, y el agua, todo el océano o lo que sea, lo podemos considerar como el campo de Higgs, y esto es el bosón de Higgs propiamente. ¿Sí? Entonces hasta ahí básicamente el ejemplo sencillos, o con palabras sencillas, lo que sería el bosón de Higgs, el campo de Higgs, y cómo es que las partículas tienen o adquieren masa. Ese video ahí está, lo pueden encontrar en internet también. Ya, lo puse aquí con estas esferitas nada más para, suponiendo que esto tiene realmente agua y que estas esferas son o estas pelotas tienen esta manera. Si esto está un poco inclinado y ustedes las dejan rodando o las ponen a rodar, pues unas son más rápidas que otras porque tienen diferente forma e interaccionan de diferente manera. Si algunas de ellas son de esponja, que absorbe demasiado el agua, pues a la hora de moverse sobre esta superficie húmeda, simplemente van adquiriendo más masa y se desplazarían mucho más lento. Entonces, lo del premio Nobel, bueno, se dice básicamente que se los están otorgando por haber descubierto teóricamente el mecanismo que le da masa a las partículas subatómicas, lo cual dice fue confirmado recientemente por estos dos detectores en este laboratorio que es el del CERN. Entonces, el premio Nobel se los están otorgando por una predicción o un descubrimiento teórico de algo que después, como 50 años después, fue identificado experimentalmente. Esto es de nuevo la página o el video de cuando hacen el anuncio. Aquí está el CERN, no se hizo esperar, y los felicita. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues les decía, generalmente no se detiene allí. Existe lo que se llama la teoría de cuerdas, tiene el problema de la materia oscura, de campo oscuro, de multiversos y muchísimas más cosas. En particular esta que está aquí, lo que dice es que realmente no son los quarks, o los quarks estarían formados a su vez por pequeñas cuerdas que de alguna manera están vibrando o estarían vibrando, y eso generaría lo que nosotros vemos como quark, y entonces ahora lo que esos quarks forman son los protones y los neutrones, y esos forman el núcleo de los átomos, que junto con los electrones y las fuerzas que conocemos van a formar moléculas, y estas a su vez la materia que conocemos. Entonces, pues eso es de alguna manera el origen del premio, por haber propuesto algo o descubierto algo teóricamente que muchos años después se encontró en forma experimental. Y pues la masa existe o ha existido siempre, pero no sabíamos o no se sabía exactamente por qué. Entonces, lo que quiero que quede claro es que fue un modelo matemático que de alguna manera ayudaba a que no hubiera ninguna contradicción entre lo que se decía y lo que se observa, o que podía predecir algo sin que todavía lo pudiésemos ver.
Algo que quiero mencionar aquí es que las palabras claves para que ustedes entren a internet, pues ahí están, en donde localizarán más información. Son precisamente el bosón de Higgs, campo de Higgs, modelo estándar de la física de partículas, aceleradores de partículas, física de altas energías, el premio Nobel. Ahí van a encontrar muchísima información y muchas ligas para dónde encontrar más información, más a las partículas subatómicas. Y hay algo que a lo mejor ustedes no se acuerdan, porque esto fue hace muchos años, pero ¿de dónde creen que surgió el internet? ¿O quiénes fueron los que lo inventaron? No. Salió del CERN, precisamente. El mismo laboratorio que hoy está anunciando la identificación, el mismo laboratorio que hoy está anunciando el descubrimiento del bosón de Higgs, hace muchos años empezaron a crear una red que hoy se llama la WWW, o sea, la red mundial, o en poquitas palabras, el internet. El internet existe ahora porque lo encontraron ellos, o lo propusieron, o lo usaron, lo generaron hace varios años. Y bueno, pues solamente me queda darles las gracias por su atención, y pues, me quedo listo para sus preguntas o comentarios. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que acaban de escuchar o de ver? Cuando se habla de paridad de una partícula, ¿qué quiere decir? Si vimos allí, en el caso del... ¿Cómo se llama? Tenían lo que era la carga, la paridad, la masa y todo lo demás. Entonces, mira, vamos a ver aquí para identificarlo primero dónde quedó. Aquí está. Bueno, en este caso no menciona no está la paridad, pero lo que sucede es que están muchas veces las famosas partículas y las antipartículas, o lo que le llaman las partículas derechas o las izquierdas. En ese sentido es lo que le llamarían la paridad. No estoy seguro si aquí aparece, no está en el bosón de Higgs, ¿no? Nada más. Aquí está. En este caso se dice que tiene una paridad +1. Esto de alguna manera, bueno, tiene que ver con física de altas energías. No es mi especialidad. Lo único que te podría decir es que pues lo averiguaría para la próxima reunión, decirte exactamente qué es, o a qué se refiere. Yo supongo que tiene que ver con lo que llamaban también eso de partículas derechas o zurdas, o partículas y antipartículas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y si no, ahorita en internet lo localizamos más o menos rápido. ¿Sí? Para que te escuchen. Cuando hablaba de los bosones y de los fermiones, hablaba también de espines enteros y semienteros. ¿A qué se refería con ello? Sí, por ejemplo, en el caso del electrón, mira, vamos a identificarlo aquí. El spin tiene muchas como analogías. Es una especie de giro sobre sí misma en la partícula. Lo que sucede es que, si te fijas, en las partículas que no pueden sobrevivir solas, tienen lo que le llaman espines impares o semienteros, de tal manera que cuando se suman te deben de dar, o cuando se agrupan, perdón, deben de formar una partícula con spin entero, ¿sí? Y tiene mucho que ver también con la ecuación o el modelo matemático que describe la partícula. Tiene lo que le llaman ciertos números cuánticos. Esos números cuánticos tienen valores específicos, y eso es lo que tenemos allá.
ese número cuántico que te ayuda a explicar la partícula o el fenómeno que estás observando, vas a encontrar que tiene precisamente números o pares, o fraccionarios, perdón, o números enteros. Entonces, es una consecuencia, yo diría, del modelo matemático de la mecánica cuántica que lo describe, en donde obtienes lo que le llaman los famosos números cuánticos para poder describir esto. Mira, esto viene todavía de mucho más atrás, en este caso aquí precisamente. La diferencia entre estos modelos, cuando llegas aquí, lo que sucede es que esto le llaman que utiliza los números cuánticos específicos para poder describir que los electrones se encuentran en ciertos niveles de energía y no en otros. Entonces, el caso de los espines que mencionamos ahorita, el famoso número entero o semientero, tiene que ver con que cuando tú los analizas o los estudias experimentalmente, siguen lo que le llaman una estadística o otro, la estadística de Fermi-Dirac, decíamos, o la de Bose-Einstein. En el caso de los bosones, se supone que pueden existir en el mismo nivel de energía. Entonces, uno de los estados de la materia recientes, que se llamó el condensado de Bose-Einstein, o sea, cuando estamos a temperaturas muy cerca del cero absoluto, ahí se supone que tenemos partículas que tienen básicamente la misma energía, pero no están ocupando, digamos, el mismo espacio. Energéticamente están iguales, pero en el espacio no. Y sin embargo, las otras partículas, las que siguen la estadística de Fermi-Dirac, no puede haber dos partículas con el mismo nivel de energía. Si recordarán, podemos colocar solamente dos electrones en un nivel de energía, en donde uno tiene lo que le llaman espín arriba y el otro espín abajo. Entonces, la forma de hacerlo es que cuando resuelvo el modelo matemático que me describe el comportamiento de esa partícula, obtengo en un caso que debe tener espín entero o espín semientero. Pero tiene que ver precisamente con el modelo matemático que describe el comportamiento de la partícula. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, bueno, lo que quiero mencionar aquí es que si ustedes se fijan, bueno, si siguen un poquito la trayectoria de todo esto, hay fácil habrá unos 15 o 20 premios Nobel alrededor de todo esto, en donde cada uno va proponiendo diferentes cosas. La propuesta del el método estándar, pues ahí hay varios premios Nobel. Los que están aquí fueron recibiendo premios Nobel. Por ejemplo, Dirac, en algún tiempo él encontró precisamente la ecuación que describe el comportamiento del átomo de hidrógeno. Él pensó que había encontrado el modelo que describía el comportamiento de toda la materia, pero para su mala suerte únicamente funcionaba en el átomo de hidrógeno y no podía describirlo para los demás. Entonces, atrás de todo esto siempre hay un modelo matemático que tiene que explicar lo que uno está observando, y cuando algo no ajusta con lo que uno observa, muchas veces es agregar algo al modelo, y entonces se pueden predecir algunas cosas, como fue el caso aquí del bosón de Higgs, que 50 años después se localiza experimentalmente. Otra partícula que también es el campo de Higgs no contradice a la teoría de la relatividad, y por eso es que se considera que sí existe, y este experimento pues de alguna manera está probando que eso es cierto. Bueno, si no hay algo más o algún otro comentario, muchas gracias, y pues los esperamos el próximo.